por la tiroides y después hace su efecto, supóngase, en algún otro órgano, por ejemplo, en el metabolismo del calcio, supóngase, para darle un ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces esa es la opción endocrina. Entonces, quiere decir, a través del torrente circulatorio puede ser una acción lejana de la glándula donde se produce la hormona. Ahora, parácrina. Parácrina quiere decir que la acción se produce en células vecinas. Es decir, supóngase la tiroides, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la tiroides, hay células vecinas que son las paratiroides, etcétera, puede tener cierta influencia sobre esas células vecinas. Entonces se llama de una acción parácrina. Ahora, una acción autócrina. La acción autócrina es la acción que tiene la hormona sobre ellas mismas, o sea, sobre su propio tejido, sobre su propia célula. Entonces, le voy a leer aquí. La acción endocrina, le dice, existen distintas formas que actúan las hormonas y estas son acción endocrina. La hormona es sintetizada en un órgano o glándula y es vertida al torrente sanguíneo para luego unirse a receptores específicos lejos de la glándula. 2. Acción parácrina. La hormona actúa desde las células endocrinas a receptores específicos en células vecinas. 3. Acción autócrina. La hormona ejerce su acción sobre la misma glándula, por los mismos tejidos de la misma glándula. Esa es acción autócrina. Entonces aquí vamos a ver una por una, pero ahí está el diagrama, porque la primera hormona que vamos a ver son de la glándula de la adenohipófisis, ¿no? Vamos a ver, funciones que controlan las hormonas. Las funciones que controlan las hormonas. Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen las actividades de órganos complejos. Primero, crecimiento y desarrollo. 2, reproducción. 3, las características sexuales. 4, el uso y almacenamiento de energía. 5, los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar. Entonces, fíjense, esas 5 son 5 funciones que controlan las hormonas en el organismo. Crecimiento y desarrollo, reproducción, características sexuales, almacenamiento de energía y líquidos, sal y azúcar. Control. Aquí tenemos producción de factores de liberación por el hipotálamo. Ustedes van a ver de que en el sistema hormonal hay como una pirámide en el cual tenemos en la parte superior de la pirámide está el hipotálamo. En la parte media de esa pirámide están las glándulas efectoras, que ya vamos a ver. La adenohipófisis, por ejemplo, tiene las hormonas, la adenohipófisis va a producir 6 hormonas que ya vamos a ver. Somatotrofina, tirotrofina, ACTH, las hormonas folículo estimulantes, luteinizantes, etc. Entonces, es decir, la glándula que produce las hormonas está en el espacio medio de esa pirámide. Y en el espacio inferior, podríamos decir, si hacemos una pirámide, vamos a ver que en la base de esta pirámide están los órganos efectores. Por ejemplo, el testículo, el ovario, la mama, los huesos, etcétera, donde van a actuar en definitiva esas hormonas. En la parte media de esa pirámide van a estar las glándulas que producen esas hormonas. Y en la parte superior, en el ápice de la pirámide, va a estar el hipotálamo produciendo estos factores de liberación. El hipotálamo produce factores de liberación y factores de inhibición. O sea, cuando viene la estimulación para que se produzca una determinada glándula por la adenohipófisis, es decir, tiene que haber una estimulación de ese hipotálamo para que libere los factores de liberación, valga la redundancia. Entonces ahí liberan los factores de liberación, esos factores de liberación van a la adenohipófisis, estimula la adenohipófisis para que produzca cierto tipo de hormonas y esas hormonas van circulando por sangre y van a producir su acción fisiológica sobre esos órganos diana que se llama, que puede ser ovario, que puede ser testículo, que puede ser tiroides, que puede ser cualquier otra de las glándulas. El hueso, por ejemplo, para el crecimiento. Entonces, el hipotálamo segrega hormonas que inducen a la glándula endocrina a segregar hormonas. Son los factores de liberación. Sigamos, el hipotálamo segrega hormonas liberadoras de tirotrofina, corticotrofina, hormonas del crecimiento, folículo estimulante, luteinizante y, por último, inhibidora de la producción de prolactina. Entonces, fíjense que el hipotálamo en realidad, el 90% de sus factores de liberación
son estimulantes, o sea, estimulan la liberación de la hormona específica. Y tiene uno o dos factores de inhibición, entre ellos está el factor de inhibición de la prolactina, que es el que comanda la producción de leche. Eso lo vamos a ir viendo después, punto por punto. Además de las hormonas liberadoras, el hipotálamo también produce la hormona oxitocina y antidiurética. Claro, fíjense que ustedes saben que la glándula, la glándula, es decir, la hipófisis, tiene dos partes. La adenopófisis, que es la anterior, y la neurohipófisis, que es posterior. Entonces, el nódulo anterior, que es la adenopófisis, va a producir ACTH, o sea, adenocorticotrofina, va a producir tirotrofina, va a producir somatostatina, va a producir hormonas estimulantes de la folículo estimulante, o sea, la hormona luteinizante y folículo estimulante, y va a producir la prolactina. Entonces, esas 6 hormonas de la adenohipófisis, es decir, van a estar estimuladas por los factores de liberación del hipotálamo. Pero en la neurohipófisis hay 2 hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Entonces, esas 2 hormonas se producen en el hipotálamo y después vienen y se almacenan en la hipófisis, en la neurohipófisis, y ahí después van a entrar en circulación. Por eso que aquí dice, además de la hormona liberadora, el hipotálamo también produce la hormona oxitocina y antidiurética en los núcleos paraventriculares y supraópticos. Estas hormonas descienden por los axones a través del tallo hipotalámico hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis, donde son liberados hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esta hormona, la antidiurética y la vasopresina, ya se produce en la neurohipófisis y a través de un sistema venoso pasan a la neurohipófisis y después de la neurohipófisis recién entra el torrente circulatorio para producir el efecto deseado. Hormonas segregadas por la adenopófisis, lo que yo les decía. Aquí están las 6 hormonas. Síganme mi apuntador. Fíjense, entonces la adenopófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, segrega primero hormona del crecimiento, somatotrofina. Segundo, adenocorticotrofina, estimulante de la corteza suprarrenal. Tercero, la hormona estimulante de la tiroides, tirotrofina. Cuarto, aquí hay la hormona gonadotrofina que estimulan el ovario. Fíjense, son de 2 tipos, la folículo estimulante y la luteinizante. Y después la prolactina. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 2, la folículo estimulante y luteinizante son las 6 hormonas que produce la adenopófisis, estas que están en color medio rosadito. Ahora, la neurohipófisis solamente produce estas 2, que están en color celeste, la hormona antidiurética y la oxitocina. Muy bien, entonces sigamos. Aquí tenemos la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento que es producido por la adenohipófisis se llama somatotrofina, ¿ya? Entonces, ¿y cómo lo hace? La somatotrofina es producida por la adenohipófisis y es después que viene el factor de liberación que produce el hipotálamo, baja a la adenopófisis, ahí estimula la formación de esta hormona del crecimiento y después la hormona del crecimiento es liberada al torrente circulatorio. Entonces aquí fíjense ustedes, después vamos a ver cómo se hace la regulación de la somatostatina. Sigamos, hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, llamada también somatotrofina, estimula el crecimiento del cuerpo mediante la producción de sustancias, las somatomedinas, que regulan el crecimiento de los huesos. Fíjense que aquí hay tres tipos de hormonas, 3 tipos de elementos químicos que son muy parecidos. La hormona del crecimiento se llama somatotrofina, ¿ya? Esta hormona del crecimiento actúa sobre ustedes saben que hay la diáfisis y las epífisis, están en los huesos largos. Y están las metáfisis, entre la diáfisis y la epífisis hay una zona que se llama cartílago del crecimiento o metáfisis. Entonces, esta hormona del crecimiento actúa sobre esa parte anatómica para producir el crecimiento a través de unos mediadores químicos tipo hormona que son las somatomedinas. Por eso dice aquí, estimula el crecimiento del cuerpo mediante la producción de sustancias, las somatomedinas, que regulan el crecimiento de los huesos. Entonces, fíjense que hay. Tenemos la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Tenemos las somatomedinas, que es a través del cual la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los huesos.
Y después vamos a ver la somatostatina también, que inhibe el crecimiento de los huesos. Entonces, no se vayan a confundir con esos tres términos que son bien parecidos. Somatotrofina, la hormona del crecimiento. Somatomedina, que a través del cual se estimula el crecimiento de los huesos, la somatomedina. Y la somatostatina van a ver después que inhibe el crecimiento de los huesos. Muy bien, los niveles plasmáticos de estas hormonas son dependientes de la edad. La escasez de hormonas del crecimiento, que es la somatostatina, se abrevia GH, las dos mayúsculas GH, produce enanismo hipofisario, mientras que un exceso el gigantismo. Entonces, lógicamente, si esta hormona del crecimiento se produce en demasiada cantidad, hay los problemas de gigantismo, o sea, la persona crece más de 2 metros para arriba. Y si hay problemas en la secreción de esta hormona del crecimiento, se produce el enanismo, que son esas personas que tienen menos de 1,50, menos de 1,40 de estatura. ¿No? Entonces, la secreción de somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, está regulada por dos hormonas hipotalámicas, una que facilita su liberación, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y otra que inhibe, que es la hormona inhibidora del crecimiento o somatostatina. Entonces, fíjense que la hormona del crecimiento está regulada por otros dos tipos de hormonas. Cuando hay que hacer crecer el hueso, lo hace a través de la somatomedina. Cuando va a hacer que se pare el crecimiento del hueso, lo hace a través de la somatostatina. Ya, muy bien. Sigamos, adenocorticotrofina. Esta adenocorticotrofina es la hormona producida por la corteza suprarrenal. Es decir, es la hormona producida por la adenohipófisis, pero que estimula la corteza suprarrenal. Entonces, cuando viene el factor de liberación del hipotálamo y le da la orden a la adenohipófisis, es decir, para que produzca ACTH, se abrevia esta hormona, que es adrenocorticotrofina. Esta ACTH, su función es estimular la corteza suprarrenal para que produzca aldosterona, después cortisol, corticosterona, o sea, todos los andrógenos y estrógenos. Entonces, la liberación de esta hormona depende de los niveles de cortisol presentes en el plasma, ya que cuando este se encuentra disminuido, el hipotálamo segrega hormona liberadora de corticotrofina hacia la adenohipófisis para que se produzca hormona adrenocorticotrófica que actúa en la corteza suprarrenal, aumentando los niveles de cortisol en sangre. Entonces, fíjense que aquí en el dibujito está la explicación esa. Lo que yo le decía, fíjense que en la parte más superior de la pirámide está el hipotálamo. En la parte media, aquí, está, fíjense, la hormona pituitaria o hipófisis. Y acá abajo, en los órganos diana, está el respectivo órgano donde se produce ya el efecto fisiológico de esa hormona. Entonces, fíjense cómo se produce la hormona que estimula la adrenocorticotrofina. Entonces, el hipotálamo libera el factor de liberación, el hipotálamo. Va a la adenohipófisis, este factor de liberación estimula la adenohipófisis y la adenohipófisis produce esta hormona ACTH que se llama adenocorticotrofina. Esta ACTH va por sangre y estimula la corteza suprarrenal para que produzca, es decir, las hormonas, por ejemplo, las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, son los andrógenos y los estrógenos, ¿ya? Y además de eso va a estimular la producción de la hormona que hace aumentar la absorción de sodio y eliminar el potasio. Entonces, ese es el mecanismo de regulación de esta hormona llamada adenocorticotrofina, ¿ya? Sigamos. Aquí vamos a ver la tirotrofina, entonces. ¿Cuál es el efecto que es la tiroides? La hormona estimulante de la tiroides se llama TSH o tirotrofina. Se fija receptores específicos localizados en las membranas de las células de la glándula tiroides para estimular la liberación de las hormonas tiroideas. La secreción está regulada por hormona liberadora de tirotrofina. Fíjense, la hormona liberadora de tirotrofina es el factor liberador del hipotálamo. Entonces, exactamente se vuelve a repetir la misma historia. El hipotálamo produce el factor de liberación.
Aquí voy a poner mi apuntador. Este hipotálamo produce el factor de liberación. Este factor de liberación para tirotrofina hace que la adenohipófisis produzca esta hormona llamada TSH, que se abrevia, tirotrofina. Esta tirotrofina va a la sangre y después va a la glándula tiroidea para que se sintetice la T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Entonces, ese es el mecanismo de control y de regulación de las secreciones hormonales. Entonces, ya hemos visto la ACTH, ahora estamos viendo la tirotrofina, vamos a ver cuál viene después. Aquí estamos viendo las hormonas gonadotróficas. ¿Qué quiere decir? Las hormonas gonadotróficas o gonadotrofinas, es decir, son dos, la folículo estimulante y la luteinizante. Ustedes saben de qué. Esas hormonas gonadotróficas ya son producidas por la adenohipófisis, la folículo estimulante y la luteinizante. Y van a estimular, van a ver ustedes después, van a estimular los ovarios y van a estimular el testículo. Entonces, la gonadotrofina, folículo estimulante y luteinizante controlan las funciones ováricas y testiculares. Tanto la luteinizante como la folículo estimulante inducen la síntesis y secreción de hormonas esteroideas, principalmente estrógenos y progesterona. Entonces, fíjense ustedes, estas hormonas, esta llamada gonadotrofina coriónica, que son la folículo estimulante y la luteinizante, van a actuar sobre el ovario y los testículos, produciendo la síntesis de las hormonas que son los estrógenos y la progesterona. La secreción de esta hormona está controlada por la liberación periódica de una hormona hipotalámica llamada hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, fíjense, nuevamente el hipotálamo tiene que, es decir, producir el factor de liberación para que la adenohipófisis produzcan la gonadotrofina coriónica, que es la folículo estimulante y la luteinizante, para que éstas vayan a la sangre y estimulen el ovario del testículo a producir progesterona y testosterona y estrógeno. Entonces, aquí leemos de nuevo ese parágrafo. La secreción de esta hormona está controlada por la liberación periódica de una hormona hipotalámica, la hormona liberadora de gonadotrofina, como por los niveles de hormona gonadal. Entonces, aquí tenemos el dibujo, fíjense, aquí viene, voy a ver mi apuntador, aquí viene el factor de liberación del hipotálamo, va a la adenohipófisis produce la hormona gonadotrofina, que es la folículo estimulante y la luteinizante. Esas hormonas van al ovario, a estimular el ovario para el ciclo sexual, producir estrógeno y progesterona, y van al testículo también para producir espermatozoides. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos la somatomedina. ¿Se recuerda, no? Esas tres que eran parecidas. La somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Estas somatomedinas que inhiben el crecimiento, y tenemos la somatostatina que estimulan el crecimiento. Me voy a leer rápidamente. Fíjense que es como un trabalengua, pero tienen que estar atentos ustedes. Son muy parecidos los términos, los tres términos. Dice, las acciones de las hormonas de crecimiento, GH, están mediadas a través de péptidos conocidos como somatomedinas. Esas somatomedinas que se conocen en español, en inglés se llama Insulin-like growth factor. ¿Qué quiere decir? Son factores de insulinoides de crecimiento que tienen una estructura similar a la insulina y se sintetizan fundamentalmente en el hígado. ¿Qué quiere decir? Esta llamada somatomedina en español, ¿ya? Y en inglés Insulin-like growth factor, que es factor insulinoide de crecimiento del hueso, ¿ya? Tiene una estructura similar a la insulina, por eso se llaman factores insulinoides, porque su estructura molecular es muy parecida con la de la insulina. De ahí que le han llamado también factores insulinoides, ¿no es verdad? Que son los que estimulan el crecimiento del hueso y se sintetizan fundamentalmente en el hígado. Actúan estimulando el crecimiento del cartílago, del hueso, y a la vez ejerce un control negativo sobre la liberación de la hormona hipotalámica somatostatina y de la somatostatina y de la somatotrofina. ¿Qué quiere decir? Entonces, estas somatomedina o factores de crecimiento insulinoide van a hacer que la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento,
produzca estimulación del cartílago del crecimiento y crecimiento del hueso. ¿Ya? Después vamos a ver, hay otro que se llama la esta es somatomedina, ¿no? La otra es la somatostatina. Repito, la hormona del crecimiento se llama somatomedina, es producida por la adenohipófisis. La somatomedina es un factor del crecimiento que está producido por el hígado, ¿ya? Y después vienen la somatostatina, son factores también que frenan el crecimiento del hueso. Las somatomedinas estimulaban el crecimiento del hueso y la somatostatina frena el crecimiento del hueso, que es lo que voy a decir acá abajo. Dice, las concentraciones de somatomedina son independientes de la hormona del crecimiento y además varían con la edad, siendo bajos en las etapas iniciales de la infancia, máximo en la adolescencia y descienden a partir de los 50 años. ¿Qué quiere decir? Esa somatomedina que estimula el crecimiento, fíjense ustedes que en la tercera edad ya son bajísimas la concentración porque ya la persona ya no tiene que crecer y son altos en el comienzo de la infancia, etcétera, cuando el niño está creciendo. Las somatomedinas están bajo otra influencia además de la hormona del crecimiento. Los estados de malnutrición, las enfermedades crónicas, el ayuno, la diabetes producen su disminución y por el contrario están elevadas en los niños obesos. Entonces fíjense que estas somatomedinas que actuaban estimulando el crecimiento de los huesos, también están bajas en ciertos estados nutricionales, por ejemplo, mala nutrición, enfermedades crónicas, ayunos prolongados en pacientes diabéticos. Esta somatomedina, su concentración en sangre está baja, ¿ya? Y por el contrario, está alta la concentración de somatomedina en los niños obesos. Esos niños que están con sobrepeso, que son obesos, tienen la somatomedina, si usted se las dosifica, tienen alta. Sigamos. Hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver cuáles son las hormonas que produce la tiroides. Ya sabemos que la tiroides produce la T3, que es la triyodotironina, y la T4, que es la tetrayodotironina, llamada también tiroxina, con X, ¿ya? Porque si ustedes no escriben tiroxina con X y escriben con S, es un aminoácido. La tirosina con S es aminoácido y la tiroxina con X es la hormona tiroidea, la T4 o tetrayodotironina. Muy bien, regulación de la secreción de la hormona tiroidea. La concentración muy alta de yodo, en especial en sangre, suprime la liberación de las hormonas tiroideas. También hay sistemas de retroalimentación negativa que corresponden al factor de liberación de tirotrofina hipotalámica y a la tirotrofina de la adenohipofisaria. Estimulan la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Los bajos valores de T3 y T4 estimulan la secreción hipotalámica del factor de liberación. El factor de liberación estimula la secreción de la tirotrofina por la adenohipófisis y la tirotrofina estimula la actividad de las células foliculares y yodo, formación y liberación de la hormona tiroidea y el crecimiento del hueso. Y ahí se producen las T3 y T4. Fíjense que este es un parágrafo puro letra, es decir, bastante confuso y no muy claro. Ahora con esta figura vamos a interpretar cómo se hace la síntesis de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Se comienza con la famosa bomba de yoduro. ¿Qué es la bomba de yoduro? Es decir, es un sistema a través del cual, ¿ya? Como un transporte activo que hace que se bombee el ion yoduro dentro de la célula tiroidea. Pues ese yodo que está circulando en forma de yoduro en la sangre es bombeado a altas dosis al interior de la célula tiroidea. Eso se conoce como bomba de yoduro. Este es el primer paso para producir la síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a leer. La primera etapa en la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros de la sangre hasta la célula y los folículos de las glándulas tiroideas. La membrana basal de estas células posee la capacidad de bombear de forma activa el yoduro interior de la célula y este proceso se denomina atrapamiento del yoduro. Entonces, fíjense que cuando comienza a funcionar esta bomba de yoduro, y se la conoce como atrapamiento del yoduro, es como yo les decía, cuando ese yodo que está circulando en forma de yoduro, a través de un mecanismo de transporte activo, es bombeado
en altas concentraciones para que alcance 30 veces la cantidad de sangre mayor que la cantidad dentro de la célula mayor que la concentración en sangre. Supóngase, si en sangre está circulando 1 gramo de yoduro, entonces esta bomba de yoduro, con el atrapamiento del yoduro, hace que hayan 30 gramos de yoduro dentro de la célula por la acción de esta bomba de yoduro. ¿Por qué? Porque el yoduro, es el ion yodo, llamado yoduro, es el insumo principal para poder fabricar la hormona tiroidea, la T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tetraiodotironina. Y vamos a ver cómo se hace. En el coloide, si ustedes se acuerdan por anatomía, hay un coloide también, que es como una sustancia gelatinosa, que es una tiroglobulina, se llama, ¿ya? Entonces, ahí esa tiroglobulina, más el yoduro, que es el insumo, más una serie de factores que ya lo vamos a ver más adelante, se van a sintetizar la hormona tiroidea, que es la T3 y la T4. Entonces, fíjense cómo se produce. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, de la célula tiroidea, sintetizan y secretan en los folículos una molécula glucoproteica denominada tiroglobulina. Entonces, fíjense que esta molécula glucoproteica llamada tiroglobulina es fabricada, es producida en el retículo endoplásmico y aparatos de Golgi de la célula tiroidea, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta famosa tiroglobulina. Ahí viene en un primer momento la oxidación del yodo a ion yoduro. Los iones yoduro catalizados por una enzima llamada peroxidasa y superóxido de hidrógeno son convertidos en una forma oxidada del yodo. Fíjense que el ion yoduro se escribe la I latina mayúscula con carga negativa. Ese es ion yoduro. Pero a través de esta oxidación del ion yoduro ya se escribe químicamente la I latina mayúscula con un 2 chiquitito al pie de esa I mayúscula. Entonces ya ese ion yoduro se ha convertido en yodo oxidado, ¿ya? Y es lo que va a pasar en el primer paso de la síntesis, ya van a ver ustedes ahorita, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a ver la síntesis de la hormona tiroidea, ¿ya? Aquí vamos a pasar a la siguiente, porque quiero que vean esto. Después vamos a volver atrás. Síntesis de la hormona tiroidea. Presten atención, porque si no aprenden esto, no saben nada de endocrinología. Fíjense que aquí tenemos un cuadrito donde tenemos 3 celdas, es decir, 3 celdas, o sea, 3 compartimientos que están separados. El capilar en la tiroide, en el tejido tiroideo. El capilar tiroideo, el tiroidocito, que es la célula tiroidea, también llamada tiroidocito, que es la célula que tapiza la glándula tiroide por dentro, y tenemos el coloide, que es la tiroglobulina esa, que es como una gelatina que se produce en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico que habíamos visto. Entonces, fíjense, aquí en el capilar, aquí en la sangre, en el torrente circulatorio, está circulando el ion yoduro. Fíjense, una I mayúscula con una carga negativa. Este es el ion yoduro. Este ion yoduro es bombeado por la bomba de yoduro y se produce el atrapamiento del yoduro. ¿Qué quiere decir? Lo bombean con tanta intensidad de dentro de la sangre hacia dentro de la célula llamada tiroidocito hasta que alcanza una concentración de 30 veces más concentrada el yoduro dentro del tiroidocito que en el capilar sanguíneo. Después, este ion yoduro que entró aquí al tiroidocito, fíjense, pasa al otro compartimiento donde está el coloide, que es la tiroglobulina. Esa proteína que está formada por una glucoproteína que es un insumo importantísimo también para la formación porque es aquí donde se van a formar las hormonas. Fíjense. Entonces, este ion yoduro que entró a la célula tiroidea, aquí se vuelve a entrarse al coloide y aquí en el coloide se oxida. Fíjense, de carga negativa pasa a carga positiva y se pone I seguido de un 2 chiquitito abajo. Lo importante es que aquí el ion yoduro, al oxidarse, se transforma en yodo oxidado. Este yodo oxidado se une
se acopla ahí a la tiroglobulina. Entonces, esa masa gelatinosa, que era una glucoproteína llamada tiroglobulina, más este ion oxidado de yoduro, ya con carga positiva, forman una masa, y esa masa, o sea, tanto el yoduro como la tiroglobulina, etcétera, produce ahí en esa masa la hormona T3, que es la triyodoglobulina, y la T4, que es la tiroxina, pero están unidas al coloide. Entonces, esa masa de las dos hormonas, la T3 y la T4, unidas al coloide y unidas al yodo oxidado, pasan por pinocitosis, vuelven otra vez, fíjense, o sea, estaba en el coloide, otra vez pasa adentro de la célula tiroidea. Y aquí dentro de la célula tiroidea se separan. Fíjense, se separa la T3 y la T4, que va a la sangre, y queda el coloide libre con el yodo libre para seguir produciendo más hormonas tiroideas. Entonces, esa es la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, le voy a leer aquí. La síntesis de T3 y T4 se inicia con la iodación de un aminoácido, la tirosina, para lo cual es indispensable un aporte adecuado de yodo. El yodo se ingiere en forma de yoduro con los alimentos, la cantidad diaria necesaria es aproximadamente 75 miligramos. La mayor parte del yoduro ingerido se absorbe en el intestino delgado y es atrapado por la sangre unido a una proteína. La glándula tiroidea capta el yodo sanguíneo mediante un mecanismo activo que requiere TSH y lo concentra de tal modo que en condiciones normales hay una relación de 20:1. Algunos dicen hasta de 30:1. ¿Ya? Pero fíjense, o 20:1 o 30:1, dependiendo de los autores, es una alta concentración de iones yoduro que de la sangre, cuando pasan adentro de la tiroides, se concentra esa sustancia llamada ion yoduro, entre la concentración del yodo tiroideo y el yodo plasmático. Muy bien, entonces vamos a regresar acá a la anterior diapositiva, que la saltamos propositadamente, para que vean la verdadera síntesis, cómo se produce. Entonces, la síntesis de la hormona tiroidea, ¿cómo se va a hacer? Cuando yo les pregunto, a ver, háblenme de la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, fíjense, este yodo oxidado, fíjense, I mayúscula y el 2 acá bajito. Ya no es el yoduro, que era con carga negativa y era el que pasaba de un compartimiento a otro hasta llegar a donde está el coloide, ¿no? Entonces, aquí ya es el yodo oxidado más la tirosina, este aminoácido tirosina, fíjense, con ese aminoácido tirosina, por acción de una enzima llamada yodasa, que es la que cataliza la reacción, se forma la monoyodotirosina. Entonces, fíjense, el ion yodo oxidado más el aminoácido tiroxina, por acción catalizadora de una yodasa, se transforma en monoyodotirosina. Ahora, esta monoyodotirosina, fíjense, monoyodotirosina más una diyodotirosina va a dar la triyodotironina, que es la T3, ya es la primera hormona de la tiroides. Y una diyodotirosina con otra diyodotirosina forma la tetrayodotironina, que es la T4. Entonces, estas son la forma como se sintetiza la hormona tiroidea. Triyodotironina T3 y tetrayodotironina, que es la T4, llamada también tiroxina, tiroxina con X, porque fíjense que aquí está tirosina con S y este es un aminoácido, ¿ya? Entonces, aquí el yodo oxidado más la aminoácido tiroxina, monoyodotirosina. Ahora, supóngase, si usted mezcla una monoyodotirosina más otra monoyodotirosina, o sea, una molécula de monoyodotirosina más otra molécula de monoyodotirosina, va a dar la diyodotirosina, que es esta de aquí. Solamente que ese paso se ha obviado, ya porque se sobreentiende de que aquí hemos construido la monoyodotirosina, ¿ya? Pero si esta molécula de monoyodotirosina la agregamos a otra monoyodotirosina, nos va a dar esta molécula de diyodotirosina. Entonces, si mezclamos una monoyodotirosina, que es más una diyodotirosina, que es la mezcla de estas dos, nos va a dar la triyodotironina, que es T3. Y ahora para la T4 tenemos que mezclar
juntar una diyodotirosina más otra diyodotirosina y da la tetrayodotironina, que es la tiroxina o T4. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo de síntesis. Ahora, síntesis de la hormona tiroidea es lo que ya vimos, acabamos de ver, ¿no, verdad? No lo vamos a ver de nuevo. Aquí transporte de la T3 y T4, o sea, cómo se transporta en la sangre esta hormona T3, que es la triiotironina, y T4, que es la tiroxina. Se transportan unidas a proteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado. Se combinan sobre todo con la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida con la prealbúmina y albúmina fijadora de tiroxina. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se transporta el yodo en la sangre? De dos formas. Uno, unido a la globulina fijadora de tiroxina. Y dos, unido a la albúmina y prealbúmina fijadora de tiroxina. Esa es la forma que se transporta el yodo. Sigamos. Funciones de la hormona tiroidea. Primero, activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Fíjense que entra a participar en la herencia, en los genes de los cromosomas. Activación de la transcripción nuclear. Ahí donde en los genes está la herencia. Esta hormona tiroidea tiene mucho que ver con la herencia. Dos, aumento de la actividad metabólica celular. O sea que estimula el metabolismo de la célula. Por eso es que cuando hay un hipertiroidismo y usted le hace un metabolismo basal al paciente, va a dar aumentado el metabolismo basal. Porque el exceso de hormona tiroidea, le estoy diciendo que el paciente tiene un hipertiroidismo, entonces va a hacer que aumente su metabolismo celular. Y en tercer lugar, estimulación del crecimiento. La hormona tiroidea, la T3 y la T4, también actúan conjuntamente con la somatotrofina, que era la hormona del crecimiento que vimos atrás, ¿ya? Actúa también ayudando a producir el crecimiento del hueso y el crecimiento de la persona. Regulación de la secreción de hormona tiroidea. Entonces ya hemos visto que la tirotrofina es la hormona adenohipofisaria que estimula la secreción de hormona tiroidea y cuyos efectos son elevar la proteólisis de la tiroglobulina, 2, aumentar la actividad de la bomba de yoduro, 3, intensificar la iodación de la tiroxina, 4, aumentar la actividad secretoria de las células tiroideas y 5, aumentar el número de células tiroideas. Entonces, fíjense que aquí nos está hablando de qué forma la hormona tiroidea, es decir, sintetiza la hormona tiroidea, T3 y T4. O sea, aquí nos ha hablado de todo el procedimiento que hemos visto nosotros, el atrapamiento del yoduro, el yoduro se transforma en yodo oxidado, ahí el retículo endoplámico produce la tiroglobulina, que es el coloide, ese coloide se une a la T3 y T4, después por pinocitosis vuelve de nuevo a la célula tiroidea, la T3 y T4 pasa a la sangre y el coloide y el yodo vuelven otra vez al folículo para seguir sintetizando hormonas tiroideas. Entonces, aquí nos explica todo ese procedimiento que hemos visto anteriormente. Muy bien, de esa forma entonces nosotros estaríamos... Recording stopped. No es fácil endocrina, como le digo, pero lógicamente que tiene sus cositas medio complicadas, sobre todo la síntesis de hormonas, pero si ustedes con esos cuadros, con esa figura llegan a entender cómo es la